Habíamos mencionado recién el nombre de Edgardo Esteban. Hoy Edgardo Esteban es el director del Museo de Malvinas, pero en realidad es un colega, es periodista, es guionista, entre otras cosas, porque su vida ha sido múltiple, por supuesto veterano de guerra, y tiene una historia extraordinaria para contarnos. Tiene muchas en realidad. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola. Es un placer Igualmente, recibirte. hace mucho tiempo no nos veíamos, así que un gustazo verte. Y hace muchos años que nos conocemos porque Edgardo es muy amigo de Claudio Rigoli, así que hace como unos 30 que lo conozco. Éramos muy jóvenes. Éramos muy jóvenes. Pero la vida da vueltas, Edgardo, Sí. y esto lo aprendiste desde el mismo momento en que te tocó ir a Malvinas, porque después, una vez que volviste, es como que ese círculo nunca termina, o esa rueda nunca termina de girar, ¿no? Pareciera que no, ¿no? Porque 40 años es mucho tiempo. Y uno quiere cerrar las historias o cerrar los capítulos. Ya cuando escribí Iluminados por el Fuego en el año 93 dije es el final de un camino y nunca pensé que iba a ser todo lo que significó construir ese relato y ese debate tan necesario sobre lo que nos pasó en Malvinas, no solamente como lo que fue el conflicto bélico del Atlántico Sur, sino en la parte humana, en la guerra interior, en lo que fue la posguerra y las secuelas que deja una guerra. Cuando vos a los 18, 19 años no pensás en morir, ¿quién piensa en la muerte a esa edad? Y te la dejan marcada y es la mochila que llevas hasta el último día de tu vida. Y ahora esta noticia de recuperar mi documento, porque va a ser mañana, después de 40 años. Mañana el Scotland Yard a las 11 de la mañana va a llevar a la Embajada Argentina en el Reino Unido mi cédula militar que anduvo 40 años perdida. Es increíble, porque cuando decís 40 años es una vida, es imposible de entender lo que significan emociones, porque una periodista, Alicia Panero, que vive en Córdoba, me llamó en el 25 de octubre del 2020, diciéndome que había visto en un remate en eBay que se vendía mi cédula militar a 1.750 libras esterlinas. Y había un lote de fotos, había una medalla de un soldado llamado Sinclair, que también estuvo en el Canberra, y que aparentemente ahí él me retiene con una cámara de fotos que nosotros teníamos y un rollo de fotos que estaba ahí adentro, y que aparentemente estarían esas fotos, que eran dos. Yo tengo dos fotos de Malvinas que nunca las pude encontrar y que posiblemente me las pueda reencontrar en las próximas horas. Así que es mucha expectativa, porque como que me desestructuró y me plantea un relato de una historia que tenés que reconstruir, que por ahí uno dice ya está cerrada y no, y se reabre y florece y aparecen muchos recuerdos, ¿no? La semana pasada estábamos reconstruyendo algunas de las historias, porque en realidad cada uno de los que fueron a Malvinas, cada persona que pisó Malvinas durante el tiempo de la guerra o del conflicto, como quieras llamarlo, trajo una historia consigo para siempre. Y una historia, como decíamos recién, que es una rueda que no para de girar y que parece no tener fin. Ahora, a partir de ese momento, seguramente vos ni te acordabas que te habían retirado una cédula, ni muchas de las cosas que reaparecen en tu mente. Es decir, ahora me acuerdo, sí, teníamos una cédula. Claro, pero tenés que recomponer Me ese acuerdo que rompecabezas. me la sacaron, me acuerdo más o menos cómo fue, y ahí empieza otra vez, como dice Javier Cercas, la sombra del pasado que te vuelve a alcanzar. El escritor catalán siempre dice que el pasado es un edificio cuya sombra te alcanza según de dónde dé el sol. Y en este caso el sol te dio allá y te alcanzó otra vez la sombra de ese edificio. Sí. El querido León Gieco dice, todo está guardado en la memoria, pina de la vida y de la historia, y de repente florece eso, ¿no? Porque es un rompecabezas. Pero porque fue, es decir, apenas nos rendimos, nosotros fuimos a un campo de prisioneros que se armó en el depósito de YPF, porque recordemos que hasta el 82 estaba el aeropuerto, que sigue aún hoy, que lo hizo la Fuerza Aérea Argentina, estaba YPF, estaba el Correo Argentino, estaba el Estado y está el Banco Nación en nuestras islas, ¿no? Entonces empezar a armar eso, porque después de ahí nos entregamos el armamento, de ahí nos llevaron al campo de prisioneros que se armó después en la zona del aeropuerto, y estuvimos unas horas e inmediatamente nos volvieron a trasladar a la zona del puerto, y había un barco que estaba del otro lado de la bahía, que nosotros tuvimos algunos indicios porque decía Canberra, pero el Canberra estaba hundido según la prensa argentina. Entonces a mí me cambió la vida eso, ¿no? Porque yo hasta antes de Malvinas quería ser agrimensor, sabía hacer logaritmos, manejaba la tabla de Howell, que era una tabla con números, que hoy es más fácil porque se llama GPS, pero en aquel momento para ir de acá a Mar del Plata tenías que hacer todos unos cálculos que eran horas, y ahora, viste, es enseguida. Y cuando volví ahí me cambió la vida, porque me generó y entendí que la gran derrota de una guerra a veces, generalmente es la verdad. Entonces, y ahí fue cuando llegamos en esa lancha al otro lado de la bahía, en ese barco, que nos requisaban, nos sacaban los cordones por la seguridad, el cinturón,
y los elementos, como la cámara de fotos. Me habían sacado un par de relojes que yo había tenido, que después los reencuentro en el mismo Canberra por un compañero que me lo había sacado y después me lo devuelve, que es parte de la historia que tengo, y me sacan mis pertenencias, salvo las cartas, que yo las tengo aún hoy, ¿no? Y nada, y quedó ahí en la historia, perdido, hasta que apareció Alicia Panero y me dice, se está rematando, y ese día me llamó Daniel Firmus, que era el secretario de Malvinas en ese momento, y yo estaba conmovido con mi familia, porque estaba jugando River, dejé el fútbol, dejé todo, porque era una situación de mucha emoción, y el día jueves me vuelven a llamar un abogado, que es un hombre muy generoso, me dijo, vamos por esta aventura. Hubo mucha, porque el que lo compró sabe muy bien quién soy. Y tenía un nombre fantasía, tiene un nombre fantasía que era Harry Pitt, ¿no? Como Harry Potter y Brad Pitt. Y no quería dármelo. Él sabía perfectamente quién te habías convertido. Sí, que era el director del museo, de la película. Y él dijo que no, porque nosotros supuestamente en el museo, que es un museo de historia, no es un museo de guerra, teníamos elementos de soldados británicos, cosa que no es real. Y entonces se hizo la denuncia, a diferencia de acá, al Scotland Yard, a la policía británica. Y la policía británica, como que bueno, fue lenta, pero al final, estos últimos días, hacia mediados de marzo, nos dijeron que iban a ir tenían la dirección del quien había comprado mi cédula militar. Fueron el día jueves a la casa y llamaron al abogado. Ahí hablamos también con el embajador argentino, con Javier Figueroa. Y nada, y el día viernes empezaron a informar que mañana se devuelve, o me reencuentro con esa historia, que después yo espero que la traigan, y la voy a donar, obviamente, al Museo Malvinas. Disculpa que enseguida pregunta Gabriela Karchak. Esto va a ser mañana a las 11 de la mañana, es decir, esta historia que está contando. Como diríamos en pleno desarrollo. En pleno desarrollo. Mañana esa documentación va a volver a manos argentinas, todavía no a las manos de Edgardo. Sí. Eso lo vamos a cubrir, obviamente, cuando vuelva el documento a tus manos, porque va a ser un momento muy emotivo. Ahora, ¿hubo que indemnizar a quien compró la cédula? No, yo no quise. ¿O fue a través de un allanamiento que le dijeron, esto, señor, no le pertenece? Puede haber actuado la diplomacia, tanto la británica como la argentina. Me negué sistemáticamente, lo hablamos tanto con Guillermo Carmona, el actual secretario de Malvinas, como así también con Guillermo Firmus, con las autoridades nacionales, con Javier Figueroa. Nosotros preferimos no me parecía que es mi documento, es mi identidad. Claro. Hasta la Convención de Ginebra me ampara. Porque entonces yo quise hacer un proceso que era más allá de lo político, más allá de las cuestiones de Malvinas, que son muy fuertes. Es una cuestión humana. En un país como el que tuvimos, que todavía estamos buscando nietos, la identidad es importante. Y me pareció que fue una falta de respeto. Y creo, y lo estamos trabajando, marca un precedente, porque no hay derecho a que tus cartas, tus fotos, tus elementos sean rematados. Entonces, esto puede marcar un camino para que otras alternativas, otras instancias también puedan reclamarlo, porque es muy injusto. Es muy injusto y pasa. Hay un comercio de objetos de guerra y de pertenencias, ¿no? Hay un libro muy interesante de Tino Bryan que se llama Las cosas que llevan los soldados. ¿Y qué son las cosas? ¿Qué elementos tiene un soldado? Yo, si en el medio del infierno, a pesar de que tenía poca fe, es decir, vos aparece Dios, entonces buscas un rosario. Están las cartas, que las leías yo los telegramas que me mandaban, los leía 100 veces porque era el vínculo, sabía que ahí había un pedacito de afecto de mi madre, de mi novia en aquellos días, de mis amigos, entonces vos los leías muchas veces. Y eso es lo que a vos, y eso me parece que es muy importante, porque cuando hablamos de muertos, por ejemplo, decimos 649 muertos o 200 muertos. Sí, estadísticas. Es un número, es la etapa del diario Clarín, es la etapa del diario Página 12. Estadística pura. Pero para esa mamá que pierde un hijo, es la etapa de toda su vida. Sí. Hay que entender lo humano, hay que humanizar, entender que la posguerra fue muy dura para nosotros, hubo mucho tiempo, porque esa derrota dolió al pueblo argentino. Durante años no se hablaba de Malvinas y nosotros estábamos ahí como escondidos. Entonces, cambió mucho. Este 2 de abril fue distinto, ¿no? Fue un punto de encuentro extraordinario, fue maravilloso, ¿no? Yo sentí que a pesar de las diferencias, a pesar del disenso, ¿viste? Tenemos que entender que por lo menos en un tema tenemos que coincidir. Y la